¿Qué estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando a The Carpenters, que era un dúo de hermanos, Karen y Richard Carpenter. Eh, Karen no solo cantaba, sino era una gran baterista. Mal, sí. Excelente De baterista. las mejores de la historia, dicen. Sí, y además, bueno, tenía una voz, en lo personal, alucinante. Y yo, charlando un poco con Lito, le contaba que... Este es un trabajo colectivo el que hacen, ¿eh? Sí. En mi casa no era muy democrática la elección musical a la hora de escuchar o de adquirir música, sino que se escuchaba lo que había, y lo que había era lo que compraba mi papá, básicamente, y algo de influencia de mi hermana. En este caso, Carpenters es por mi hermana. Mi Hermoso. hermana 8 años mayor. No, tremendo. Subir un poquitito, Lito, a ver. Claro. Gracias, Cristina, por venir. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me sorprendió muchísimo. Cristina, para ir directamente al apellido, Cristina Lause, ¿cómo se escribe? Lauze. ¿Origen? Francés. Francés, ¿no? Yo te iba a decir alemán. Sur de Francia. Como me gusta adivinar y pifiarlo. Claro, Deporte. porque había un supermercado acá en Esquel originalmente, yo soy nacida y criada, que era Lausen, pero se escribía con H, S y N. Lausen. Bien. O sea, no ligamos al supermercado ese. No, nosotros somos los pobretones. Los pelagatos. Exactamente. Ahí nombrabas a tu familia, ¿no? Y los vinilos. ¿Cómo era el ambiente? ¿Con qué lo escuchaban? ¿Recordás el elemento, el objeto? ¿Lo recordás? El winco. El winco, bueno. El winco, y había otro que me estaba acordando, porque obviamente estos son disparadores de cosas que pasaron hace muchos años. Tengo 50. Teníamos soy la más joven acá. Sí, afortunadamente para vos, sí. Teníamos un tocadiscos, pero era en forma de maletín, tenía una base de cuero verde y la tapa, no sé si era un plástico transparente, una cosa así. ¡Uy, qué hermoso! Se podía transportar por la casa, claro, o para donde fueras. Y bueno, ese lo usábamos muchísimo también. ¿Era un objeto familiar que cualquiera podía poner los discos que estaban o era no? Solamente los grandes pueden. No, una vez que aprendí a usarlos sí, no había problema. Sí había que tener cuidado con la púa, obviamente, con el disco en sí, de guardarlo nuevamente en el sobrecito, no sé cómo se llama. Pero sí, todos lo podíamos usar. Con cuidado, pero sí. ¿Qué otras recordás de lo que sonaba la familia? Vinilos. Bueno, vinilos. Ya te dije que como no era muy democrático el tema, se escuchaba lo que le gustaba básicamente a mi padre, Enrique Francisco Lause, trabajador de Entel. Mirá cómo. Hasta que se jubiló, justo antes de que Entel se privatizara. Perdón, ¿estuvieron trabajadores de Entel también que pasaron el proceso de la privatización también? ¿La vivieron? ¿Estuvieron aquí? 3 trabajadores de esos. Capaz que los conocía. Y seguramente, porque si pasaron por la privatización, sí, seguramente. Y escuchábamos jazz, principalmente Benny Goodman y la orquesta de Glenn Miller. La super orquesta de Glenn. Sí, yo me acuerdo que si bien por ahí no era lo esperable para una chica, una nena de, no sé, 5, 6, 7 años, que era lo que se escuchaba siempre, pero me gustaba mucho De Buen Humor de Glenn Miller. Bueno, la tocaba la orquesta de Glenn Miller, y Serenata a la Luz de la Luna. Me gustaba muchísimo esa canción también. Y después escuchábamos mucho Los Plateros también. Escuchábamos música barroca, Vivaldi específicamente, los valses de Strauss. Escuchábamos ABBA también, fanáticas de ABBA cuando era chica. Rafaela Carrà se escuchaba. La música de Gris. ¿Cuál es Gris? You're the one that I want. ¿Cuál es? Cántame la música. Sí, no. And I'm losing control.
Claro, Olivia Newton-John y John Ah, Travolta. mirá. Pero ese era un disco de 33, Claro, era el más disco chico. chiquito. Sí. Lo que yo tenía como pertenencia era un disco de Cantaniño, básicamente, y escuchaba también los discos que había heredado de mi hermana, que eran Gaby, Fofó y Miliki, y después muchos cuentos de Disney, que era la versión de la película, pero en disco. Así que yo me sabía cuentos de memoria porque era por ahí cuando era invierno y no teníamos mucho que hacer. Metele. Era escuchar cuentos y había otros, me acuerdo, de Alibaba y los 40 ladrones, bueno, La Bella Durmiente, todas esas cosas. Era el Marvel de la época. Sí. Pero sí, no se escuchaba tanta música nacional, por ahí escuchábamos algo de folclore, porque a mi papá no le iba la onda música de protesta, entonces no se escuchaba. Porque claro, ¿de qué años más o menos? Y yo soy clase 74, yo nací en el gobierno de Isabelita. Claro. Y furor del nuevo cancionero, estábamos full nuevo cancionero, que era más... Claro, punchy, y las canciones por ahí que se escuchaban cuando yo era chica eran las de protesta de León Gieco, y etcétera, de Mercedes Sosa, claro. Y bueno, mi papá no le iba a eso, entonces no se escuchaba mucha música nacional, más que por ahí algo de folclore, Ramona Galarza, me acuerdo. Más tradicional por ahí, ¿no? Sí, qué sé yo, me acuerdo escuchar El Pájaro Campana, ese tipo de cosas. Tremendo. Estamos con Cristina Lause aquí en Radio Nacional. Queda en la Aristocracia, en la hora vinilo, acá invitada de lujo que tenemos en el día de hoy. Light, ¿qué tenemos a mano como para ir compartiendo? A ver, ¿qué tenemos ahí, Cristina, para escuchar? Bueno, este era otro de los preferidos de mi papá, que era Ray Conniff, con su orquesta y sus coros. Y conozco... bueno. Yesterday Once More. Hagamos ¿sí? uno entero. Ayer una vez más. Yesterday Once More. Vamos a abundar un poquito más también en los gustos musicales de invitada de hoy. Dale. Ecléctica. Ahí Lito hablaba recién de los dos, ¿no? Hablaban ustedes de lo ecléctico de la música. Sí. ¿Hay un momento donde empezás a elegir vos la música también? Sí, cuando estaba en 7º grado más o menos. Bien. Madonna. Pero entraste de power así directamente. Sí, con el disco Verdaderamente Triste. Papá no sermonés, La Isla Bonita, todo eso. Y los New Kids on the Block. Me encanta porque lo dice en castellano, me encanta. Papa don't preach. Y yo dije, ¿cuál es esa? Claro, Papa don't preach. Claro. Sí. Y los New Kids. Y los New Kids on the Block. Que fueron como la primera boy band, ¿no? Claro. Bandón, temón, que era imposible no tararearlo cuando estaba, ¿no? Uno de los clásicos. Sí, total. Hasta el más metalero de todo la debe haber tarareado en algún momento. Ella creo que viene de una familia bastante, se puede decir, tradicional, también por ahí por el lado religioso. Y escuchar en su momento, época de adolescencia, estabas diciendo. Sí, también. Canciones como esta que estás diciendo de Madonna, que era para la época era una muy osada, se puede decir. Sí. Atravesaba la osadía en lo musical. ¿Vos tenías una resistencia en tu familia, de parte de tu padre, que decías que por ahí era bastante, se imponía a él en las cuestiones, o en ese caso podías elegir vos libremente? No, porque no representaba, desde su perspectiva, no representaba una amenaza. Por ahí la amenaza hubiera sido justamente lo que yo te decía de las canciones de protesta. Exactamente. Yo, por ejemplo, yo no escuchaba a Mercedes Sosa de chica porque mi papá no la quería, pero yo la empecé a escuchar más de grande, a la Negra Sosa, y descubrí una cantante absolutamente maravillosa, con una voz única, y
qué sé yo no puedo escuchar Alfonsina y el mar y no ponerme a llorar, por ejemplo. Ay, a mí me pasó con un par de temas también. Sí. Nos llegaba un mensaje recién de nuestro compañero Raúl, y lo voy a traer porque lo estábamos hablando fuera del aire. Dice Karen Carpenter, refiriéndose a los Carpenters que estábamos escuchando recién, es una de las primeras artistas que expuso sus graves problemas de alimentación y gracias a eso los medios empezaron a hablar del tema. Sí, totalmente. Hablábamos recién que ella se murió a los 33 años, en el 83 por ahí. Sí. Era muy joven y hablábamos además que como que el mundo se perdió una artistaza. Sí. Hay un solo, para los que usan las redes sociales, que cada tanto aparece la mejor baterista del mundo o algo así, es ella, o sea, sí. Es esta piba haciendo un solo de batería que la rompe. Recién hablamos de que, además de la voz que tiene, que era un talento y quedó truncazo porque alguien en los medios le dijo... Fue una nota gráfica, me acuerdo, de haberlo leído, obviamente, porque cuando escuché uno de sus temas en un canal de televisión, en una novela, escuché un tema y dije, ay, ¿qué es este Close to You? Close to You, que era como el clásico de los Carpenters, y me puse a averiguar sobre la vida de ella, y esto, decía, era como una nota gráfica cuando la habían descrito como rechoncha, una palabra parecida a eso, que, o sea... Es muy loco porque ella después se animó a hablar y era muy tabú, nadie hablaba, no sé por qué no se hablaba, no puedo entender por qué era tabú no hablar de eso, claramente, visiblemente estaba ella transitando una anorexia que tenía un trasfondo, pero que esto la llevó como al ocaso, digamos, de su salud. Sí. Así que gracias ahí a Raúl que nos mandaba esa data y que bueno, y ella hizo que se hable de esto y que se empiece a pensar un poco también de qué palabras se usan. No, en ese momento no se pensaba en no hablar de los cuerpos, ¿no? Pero sí, sí por lo menos se empezó como a generar cierta conciencia. Bueno, gracias Raúl. Bueno, ¿y qué estábamos? Perdón, interrumpí ahí yo un poco el tema de chat. Okay. De la música y sus rodeos. Ray Conniff, sí, un preferido de mi papá, teníamos todos sus éxitos. Él en realidad dirigía una orquesta y un coro, y tocaba canciones de otras personas, y gracias a él yo descubrí a Barbra Streisand, por ejemplo, a través de esta canción que vamos a escuchar ahora, supongo. Aquí. Nuestros años felices es el 1, 2, 3, 4, 5. ¿De qué lado? Claro. Sí. ¿Verdad? Sí la D al último. Y con tilde. Claro, con tilde. Esa es. Una película de Barbra Streisand con Robert Redford que se llama Nuestros años felices, que la traducción es, o sea, la canción se llama en inglés The Way We Were, que vendría a ser la manera en la que éramos, literalmente. Pero bueno, pusieron Nuestros años felices, es una película muy linda, muy linda. ¿Se la puede ver en plataformas, así algunas, qué tipo 80? Y 70, antes, sí, 70, sí, porque era un Robert Redford, claro, re jovencito, ella también. Era Tito. Ella muy Barbra Streisand, vieron que ella es muy reaccionaria y luchadora, siempre defendiendo causas sociales, y bueno, en la película justamente interpreta a una mujer así, ¿no? Y canta como los dioses. Pero bueno, gracias a Ray Conniff yo conocí a Barbra Streisand después. ¿Usás vinilos en la actualidad? No, porque no tengo dónde. Solamente falta una bandeja. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, que te llegue una bandeja, consigues una bandeja, ¿te gustaría incursionar o preferís ir directamente a lo que está allá? No, me gustaría porque son lindos recuerdos, más allá de las cosas que yo les conté, de que la falta de democracia a la hora de elegir y todo eso, no son cosas de las que yo me arrepiento de mi pasado. No, y en ese contexto también significaban un poco otra cosa, no teníamos tanto... Por supuesto. Es distinto ahora. Y era parte de mi familia, de la tradición de mi familia, así que yo no reniego de eso en absoluto.
Y aparte también te hizo escuchar. ¿Te acordás poner, no sé, ponían un disco mientras hacían qué cosa? ¿O en qué momentos del día en tu casa? Tenía que ver más que nada con la quietud. No era, yo qué sé yo, me pongo a limpiar mi casa y pongo lo que se me ocurra. Pero no, el disco era para escuchar tranquilos. Era para escuchar la hora. Exactamente, sí. ¿Y era en la previa de comer, después de comer, era algún momento así? Por ahí a la noche o a la tarde. No recuerdo de mañana haber escuchado discos. Pero sí eran momentos de quietud. Como no había, en mi casa hubo tele, pero tarde, era lo que había, era la radio, la Espica y la otra radio que tenía mi papá que sintonizaba radios de otras partes del mundo. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo es? Siete Mares, la Noblex. No sé, yo tenía la Tonomac. Claro. Tengo la Tonomac. Onda corta se le llama. Esa. Y la Espica que mi papá tenía en su taller. Ay, la radio, la búsqueda así, la Espica. Sí. Y a mí me gustaba, recordando más que nada por esa ternura de la niñez, me gustaba mucho el de ABBA. El de ABBA. Sí. Y justamente tenía las canciones que después recuperaron, ¿se acuerdan? Los ABBA Teen. Super Trooper. Claro, todas esas. A mí me gustaba mucho, bueno, en Voulez-Vous, que después la toma Madonna para hacer Hang Up. Tenés razón, jodeme. Claro, la recupera de ahí. Conocí a las dos y no lo tenía enganchado, mirá. Claro, es de Voulez-Vous la base, digamos, de la canción Hang Up. Mirá. Y después era poco común que los varones de ABBA cantaran, y hay una canción que cantaba Björn que se llamaba Does Your Mother Know? Tu mamá sabe, y es de una chica que sale a bailar y quiere conquistar a un hombre más grande, ¿no? Y yo no sabía lo que decía en esa época, pero me encantaba el ritmo de la canción y cómo la cantaba él y todo. Así que me acuerdo de eso, me acuerdo de esas cosas. Y las voces de ellas para mí eran alucinantes, ¿no? El ganador se lleva todo, the winner takes it all. ¿Qué otra más había? I Have a Dream. Bueno, todas esas canciones me gustaban mucho. Y después los plateros me acuerdo que me gustaban también. Only You, El Gran Simulador, y Glenn Miller. Recuperaría a Glenn Miller también. ¿Sí? Cristina, después más adelante con el tiempo, ¿cuándo fue el quiebre? ¿Cuando dejaste de escuchar vinilos? ¿Aparecieron los CD, los cassettes? Los cassettes. Ahí. Los cassettes. Sí, porque ahí también yo tenía la posibilidad de comprarme. ¿Centro musical? Centro musical, y acá viene el golpe, porque el cassette de Madonna me lo regaló mi mamá, pero el primer cassette que me compré yo fue uno de Valeria Lynch. No, aguante, cotiza en bolsa hoy Valeria Lynch, ¿eh? Porque me gustaba cómo cantaba. Sí. A mí me gustaban determinadas voces femeninas. Y como yo iba no sé si se acuerdan ustedes, había por ahí, los más grandes, vos no, porque sos una niña, pero había un transporte escolar en esa época, cuya dueña siempre ponía determinados cassettes, y uno de los cassettes que ponía era el de Valeria Lynch, cuando nos pasaba a buscar a nuestras casas y nos llevaba a la te taladraba así ese agudo. Claro, entonces yo estaba como una loba. Todas esas. Y yo la verdad era, o sea, los 13, 12 de esa época no son los de hoy. Y yo no le daba demasiada dimensión a lo que estaba escuchando, ¿no? Me causó mucha gracia después cuando vi la publicidad esta
que si vas a tomar, no, si vas a conducir, no tomes. ¿Se acuerdan del taxista ese que se empieza a cantar, qué ganas de no verte nunca más? Me hizo acordar mucho a mi adolescencia con Valeria Lynch, que fue mi primer cassette, ¿no? ¿Recordás algún otro cassette? Ahí nombraste dos interesantes. Y después, pero ya eso fue a los 14, 15, el que lo descubrí Alejandro Lerner. Ah, mira. Pero descubrí a Alejandro Lerner con un disco del año 90 y después empecé a buscarlos todos los anteriores hasta que llegué a 1982, cuando escuché La Isla de la Buena Memoria, Alejandro Lerner y la magia, todo eso, ¿no? Por eso, por ahí, cierta música a mi vida llegó bastante tarde, ¿no? ¿Y tenías algún, ahora vamos a ir a la música light, pero me gustaría preguntarle también si tenías algún compincha o alguna compincha musical así, de elegir, intercambiar cassettes? Ah, dale, perdón. Sí. O sea, las raíces, porque mi familia, por parte de mi padre, es de origen francés, y un estilo musical que se escuchaba era algo de música francesa, ¿no? Música francesa tradicional. Esta canción se llama C'est si bon. Es una de las que escuchábamos también. Es lado B, surco 6. DJ Light Calfunation en este momento colocando ahí laburazo. Bueno, vamos pensando entonces quiénes eran las compinches y compinches, lo que hacían en la secundaria para intercambiar música. Escuchamos. ¿Puedo bailar arriba? No sé, me dejaron picando la parte donde empiezan a elegir la música. Hace unos días estuvo acá Gabo, un amigo que tenemos hace muchos años, ¿no?, de la música, que bueno, es también traductor, maneja muy bien el inglés y además compinche musical, ¿no? Pero en esa época no eran muchos que les gustaba esta música me refiero al gusto musical del rock metalero, que por ahí en aquellos tiempos signado hasta de satánico, por ahí se podría decir, ¿no? Y bueno, yo iba a tercero o cuarto año, sí, y no sé cómo averigüé a alguien que pueda traducir, ya para esa época. Chris ya sabía inglés, no sé si estaba haciendo un instituto, bueno. Claro, un instituto. Y el tema es que yo no la conocía personalmente, la sabía ver en los recreos. Ahí es una rubiecita así, sabía estar, ojos bien saltones así. Y yo averigüé, bueno, no la conocía y le pregunté. Quizás te acordás de ese día. Y le digo si se animaba a traducir un par de canciones, pero era una música que a mí me gustaba, que nadie la escuchaba en ese tiempo, que creo que fue un tema de Black Sabbath, o Iron Maiden, no sé, porque yo me gustaba mucho, pero no sabía. Bueno, Ray Conniff, Iron Maiden, más o menos. La cosa que, bueno, ahí eso fue el día que conocí no recuerdo, yo tendría, no sé, ella tendría segundo año del Salesiano. Sí. ¿Cuántos años más o menos vos? 12, 13, no, 13, 14. 14 años, por él, y yo tendría unos 16, sí, 2 años más ahí. Y bueno, ahí empezó a haber esta cuestión de, ¿cómo se puede decir?, de sociedad musical, porque ahí empezaste a escuchar también. Sí, yo arranqué, como arrancaron muchos, según lo que escuché, arranqué con Bon Jovi. Pero el Bon Jovi de los 80, que no estaba tan pasteurizado como lo que vino después, ¿no? Y a mí me gustaba mucho el Bon Jovi de los 80. No le crecía el pelo largo, el pelo alto le crecía, ¿viste? Es verdad lo que dice ella, porque ella me prestó uno de Bon Jovi y yo medio que se lo acepté, sí, bueno. Educadamente. Me acuerdo. Qué lindo. Era un disco de Bon Jovi, un cassette de Bon Jovi, y era americano el cassette. Era un cassette americano, que ya era diferente, de un cassette americano, Made in Yankee, USA. Sí. Era wow. Norteamericano. Sí, norteamericano, bien. Y es verdad, sí.
Y después seguí en el 91 con el álbum negro de Metallica. Bueno. Ese fue un quiebre en mi vida. La verdad que el álbum negro... ¿Es el tatuaje que tenés en la frente? Dice, re fanática se había hecho. No, pero flasheé con Metallica, flasheé. Y de hecho, Lito tocó en una banda que era Y los Cuatro, con Gabo. Claro. Y que a mí me gustaba, estaba David Moliterno también. Estaba David, sí. Y me gustaba escucharlos tocar y cantar, especialmente cuando llegaba la canción del arenero, ¿no? Enter Sandman. También, claro. Bueno, y dicho sea de paso, Cris es una... No digo nuestras groupies, pero siempre ha estado en los recitales rockeros, siempre estuvo ella como público, así que también lo vale, viste, que un público femenino que conoce la cuestión rockera, y siempre preguntando, ¿cuándo tocan? Y bueno, ha estado, me animo a decir, más de la mitad de los recitales que hemos estado brindando acá en Esquel, ella está siempre ahí de la partida, así que... Hay que apoyar la cultura local. Eso, muy bien. Bueno. Aparte no sé, no hay una relación estrecha de amistad, pero somos pocos y nos conocemos acá en Esquel, así que... Y sí, si hablamos, nos remontamos a la secundaria. Sí. Hoy ya estamos cincuentones los dos. Sí. Yo tenía 14, ya tenía 16. Pasaron algunos añitos, ¿no? Sí, sí, tal Y cual. la música... ¿Cómo no escucho? Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora? Bueno, esta es otra influencia de mi hermana. Esto es Paul Simon. Me gusta. Los conocí como Simon, estábamos hablando recién con Auro. Perdón, la memoria nominativa se pierde después de los 40. No te preocupes. Y yo los conocí como Simon and Garfunkel y esta canción... Me pasa lo mismo, perdón. Llego primero a ellos y después vuelvo para atrás a él. Claro. Inclusive escuché una versión de Paul Simon con un grupo sudafricano que se llama Ladysmith Black Mambazo, que cantan una canción que se llama Diamonds on the Soles of Her Shoes, algo así, también como solista y él solo con este grupo aparte, ¿no? Pero muchos años después. Y bueno, esta canción El Boxeador a mí me gusta muchísimo, así que, bueno. Va como trompada ese tema, ¿eh? Bueno, y Cristina decía que tiene mucho que ver con la guerra. Ah, mentira, le mandaba de frente algo que no había dicho. Es que no... ellos tocan el Cóndor Pasa claro. Y tocan el charango ahí, sí. O sea, ellos por Arthur y Garfunkel y Simon, digo. ¿Qué estábamos escuchando, Cristina? Estábamos escuchando a Paul Simon solito cantando El Boxeador, The Boxer. Que yo la descubrí... Una oda de calzoncillo, ¿eh? No, ok. No precisamente. Es acerca de un boxeador callejero, más que nada la historia. Y yo lo descubrí a través de mi hermana, que mi hermana me presentó el disco de Simon and Garfunkel, ¿no? Tremendo. Ahí. A través de un recital que ellos dieron. ¿Vos decías en Nueva York? Sí. ¿Cuál fue el recital ese? Fue gigantesco porque fue al aire libre y, bueno, miles y miles de personas, pero es un recital alucinante. ¿No está vinculado a la época de Vietnam? No, estoy hablando, nada que ver. No, creo que fue, no sé si fue los 90. Ah, mucho más adelante. 80, ok. Sí, porque ellos tuvieron idas y vueltas, se separaron, después volvieron. No sé por qué los vinculo a los 60 al loco. Hoy hablaba, no sé por qué los vinculo a esa época. O a los soldados, como una banda dentro del playlist de los soldados de esa época. Es que pega por ahí, por momentos da una onda Bob Dylan también. También, Cool. total, es eso entonces. Sí, yo creo que sí. Sí, Y algunos, una onda también de la música, no sé cómo llamarlo, que quiero decir. Que es como un country de protesta de ellos, ¿no? Como un León Gieco nuestro, una cosa así. Sí.
Me gusta mucho una canción que también está en el disco que se llama Soy una roca, y habla, él se describe cómo se autodefiende de los demás, ¿no? Dice, tengo mis libros y mi poesía para protegerme, ¿no? Y termina diciendo, soy una roca, bueno, el estribillo dice, soy una roca, soy una isla, y una isla nunca llora, ¿no? Habla como de formar esta barrera de autoprotección. Está muy buena la letra de esa canción, la recomiendo. Ahí estamos cerca del final, pero Lito, ibas a decir algo. ¿Le puedo preguntar algo? En la actualidad, ¿qué estás escuchando de música? Si es que escuchás música, algo de ahora, que no tiene que ver con los géneros de ahora, sino algo que esté sonando en tu vida. Yo soy muy ochentosa y noventosa y setentosa también. Me gusta mucho Pink Floyd, me gusta mucho U2, me gusta Metallica también. Bueno, después me gusta Adele, siempre que puedo la escucho porque tiene una voz alucinante. Y después canciones que tienen que ver más que nada con recuerdos de años atrás, ¿no? Que era música que a mí me gustaba. Bueno, Ed Sheeran me gusta de lo que hay ahora. De rock o de música nacional siempre me gustó mucho Soda Stereo. Bien ecléctica, como decías, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, también me gusta mucho algo por una cuestión de convicciones, me gusta mucho la música cristiana. Mirá. Por eso también la elección, no sé si hay tiempo para el último disco, que son los Negro Spirituals, que a partir de ahí yo de los Negro Spirituals descubrí el gospel, y el gospel hermoso. Me gusta muchísimo. De hecho, cuando era estudiante en Córdoba tuve oportunidad de ir a ver a 3 coros gospel que vinieron de Estados Unidos, tocaron en un teatro y la rompieron porque te eriza la piel. Yo insisto que la música para mí en mi vida es una de las manifestaciones artísticas más hermosas que existe, ¿no? Y me conmueve muchísimo. Así que bueno. ¿Qué, vamos a compartir alguna en especial o...? Yo elegí, lo que pasa es que están juntas, ¿no? Deep River y una que se llama, que es muy conocida porque también hubo una publicidad, una tarjeta de crédito con esta música, que es El mundo entero en sus manos, cantados por Marian Anderson. Gracias, Cristina. Gracias. Que se repita, que se repita la visita. Muy bueno, Lito. Placer. Buenísimo. Sí, a los oídos. Yo te pido disculpas antes de